amigos, estamos listos para nuestra primera entrevista del día de hoy, 7:02 de la mañana. Siempre lo digo, siempre me complace conversar con Felipe Capozzolo, presidente de Concecomercio. Han sido noticia una vez más en horas recientes por la presentación de un documento con propuestas con varios puntos en concreto al Ejecutivo. Felipe, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Eduardo. Muchísimas gracias por la invitación. Un gran saludo a quienes nos escuchan el día de hoy. Bueno, diálogo, político productivo, inclusión para la paz, reconciliación nacional, parte de los desafíos que ustedes plantean en ese documento. Felipe, entiendo que ustedes vienen trabajando desde hace tiempo en estas cosas, es parte de lo que vienen pregonando y es importante que el país lo entienda. ¿Cómo destacarías tú los principales contenidos de este mensaje? Bueno, tú bien lo has dicho, diálogo, entendimiento, encuentro de actores en el marco de la construcción de una nueva democracia que sea incluyente, que realmente permita la pluralidad y la participación de todos los sectores del país en pro de la construcción de un futuro próspero. Llevamos específicamente desde el 28 del mes pasado en este proceso de conversación con miras a, ya no diría yo a invitar a tender puentes, sino más bien construyéndolos y el objetivo final es obviamente los resultados y que ese puente lo transiten los actores políticos para que construyan y sellen de una vez el camino hacia los objetivos de trascendencia nacional que todos nos merecemos y esos objetivos importantes, esos objetivos primarios que tienen que estar por encima de las discusiones y de las parcialidades políticas. Nosotros esta semana entregamos una serie de propuestas bien concretas acerca de la visión del comercio, desde la perspectiva del comercio y en total apoyo al proceso que ha venido desarrollando Fede Cámaras, en total complemento a las propuestas que ha hecho Fede Cámaras. Entonces, lo primero que nosotros marcamos allí, lo más importante, es la necesidad de luchar y de resolver el problema del empobrecimiento de la población que ha sido víctima de la inflación y para ello eliminar el déficit fiscal y tener un plan antiinflación creíble y que pueda cumplirse en un corto tiempo es lo más importante, porque allí debemos defender, insistimos siempre, la propiedad privada, y resulta que lo poco o mucho que pueda tener la persona, el trabajador, es propiedad privada y su salario, su ingreso también es propiedad privada y hay que defenderlo para que podamos salir adelante de esta grave situación. Ahora, Felipe, te interrumpo porque para quienes no se escuchan, quizás les suene familiar, incluso reiterativo lo que estás diciendo, y se preguntarán, bueno, ¿cómo podemos ir a más? ¿Cómo lo que está diciendo el señor Capozzolo se puede materializar? Porque este primer punto que ustedes incluyen dentro de los desafíos es vital, empobrecimiento de la población víctima de la inflación. Y ya está demostrado, Felipe, que de nada vale ajustar salarios si la moneda se vuelve sal y agua a la hora de enfrentar los precios. Entonces, ¿cómo entrarle a este punto? ¿Dónde puede estar la novedad? Bueno, la novedad es el proceso en sí que estamos llevando adelante, el acercamiento que estamos llevando adelante entre representantes del gobierno, específicamente los representantes de la Comisión de Diálogo de la Asamblea Nacional y el gremio empresarial organizado en Venezuela. Básicamente todos los actores que hemos participado en ese proceso, dicho sea de paso, bien criticado por algunos sectores, con mucho escepticismo por parte de otros sectores, con un apoyo mayoritario por parte de la población y los gremios venezolanos, con la esperanza de que en el diálogo se obtengan resultados. Pero lo más importante es que, confluyen allí dos actores que tienen cosas que dar y cosas que exigir. Entonces es el momento propicio para que finalmente ocurra allí el entendimiento, el feedback, la retroalimentación que solo permite el diálogo para realmente producir resultados. Y se ha dejado claro en todo momento que no solamente lo más importante es la gente, sino que se deben producir resultados tangibles, concretos y rápidos para la gente. Desde un principio aquí se ha hablado de victorias tempranas. Nosotros esta semana volvimos a hablar de pequeñas victorias que tienen que dar muestras y tienen que dar pruebas fehacientes de que esto está
teniendo resultados tangibles para la población, que la gente pueda darse cuenta y decir, bueno, este proceso es creíble, es la condición más importante. Ya desde el punto de vista técnico, obviamente ahí se habló también de la problemática del decrecimiento económico, la pérdida del mercado interno, el poder adquisitivo, y ahí surgen, bueno, hablar de la política económica, la independencia del Banco Central, el grave problema que tiene el venezolano, que desde hace tiempo no tiene una tarjeta de crédito con que acceder a bienes y servicios. Son pequeñas cosas que al final se toman el centro de la discusión y obviamente todos los sectores dicen, pero mi problema es importante, pero desde esta perspectiva ustedes no pueden hacer eso si no tienen lo otro. Se habla también del tema de la salud, pero bueno, se parte de la base de que si nosotros no resolvemos el problema económico, pues para buscar el bienestar en tantísimos aspectos, bueno, se pone muy cuesta arriba. Fíjate, el segundo punto dice necesidad de una nueva matriz energética y de servicios. Esto alude en alguna medida el rollo de la falta de energía eléctrica, la vialidad, combustible, gas, bueno, una serie de servicios que requiere la productividad nacional para movilizarse. Bueno, sí, efectivamente ese es precisamente el punto más técnico de todo. La solución allí es una línea recta que nos lleva hacia la discusión de un esquema de privatizaciones, de la cooperación entre lo público y privado para el mantenimiento, para la operación de la infraestructura, no solamente de servicios públicos, energética también. Eso nos lleva a hablar de una ley de concesiones, nos lleva a hablar de mecanismos transparentes para que pueda haber la interacción entre lo público y lo privado en pro de que podamos gozar de buenos servicios públicos de calidad y de que podamos resolver de una vez por todas el problema energético nacional. Pasa allí que, como en muchos puntos, todos sabemos a dónde queremos llegar, falta es por dónde nos metemos, por dónde lo hacemos, y en este caso, pues, la necesidad es urgente, tenemos que actuar rápido, y bueno, en ese sentido ya ahí la prerrogativa está del lado del gobierno de poder empezar a dar los pasos en ese sentido, siempre que los mecanismos, insisto, garanticen la máxima transparencia, porque se está haciendo de cara al público en general, a la población en general en Venezuela. Fíjate, esta pregunta es interesante y la puedes conjugar con estos planteamientos, Felipe, porque aquí muchas veces de manera ligera se le dice enchufado a cualquiera que emprenda con aspiraciones, con capacidades en un momento tan difícil. Muchas veces el éxito de un empresario, de un comerciante, de un industrial, en este momento es asociado a ventajismo oscuro en conexión con la política, con el gobierno de turno. Pero en este momento, entendiendo que hay mucha gente buena haciendo las cosas bien, con valores, con ética, incluso con tradición histórica y generacional familiar. En este momento, ¿qué mueve a un comerciante, por ejemplo, a un empresario a dar un paso al frente en medio de tantas dificultades? Bueno, fíjate, Eduardo, hay que desmitificar muchas cosas, ¿no? Y hablar sin complejo de algunos temas. Si pudiéramos tener una máquina que pudiera hacer una radiografía de los empresarios, los comerciantes o en definitiva de la sociedad venezolana, indudablemente que aparecerían en esa radiografía algunos puntos de personas que han tomado ventaja del proceso que ha ocurrido en los últimos años y seguramente tendrían mucho que explicar acerca de sus patrimonios. Pero también nos daríamos cuenta que es una minoría, nos daríamos cuenta que la mayor parte de los venezolanos, sean trabajadores, sean colaboradores en una empresa, sean comerciantes, empresarios de cualquier sector, la gran mayoría son gente honesta, la gran mayoría es gente que trabaja. La gran mayoría es que simplemente se mueve y se levanta todos los días por el derecho y la esperanza de mejorar, por el derecho y la esperanza de tener un país mejor, de trabajar por sus hijos, de construir un futuro para las generaciones que vienen. Dicho sea de paso, te vas a encontrar con que la mayoría de los comerciantes en Venezuela, la gran mayoría, y te estoy hablando del 95% de las empresas en Venezuela, de los comercios, son pequeñas empresas, son empresas familiares, son empresas que se sostienen por el esfuerzo muchas veces de la familia. Y en ese sentido te vas a encontrar también que muchas veces se habla de
o te encuentras con capitales que vienen ya de varias generaciones, que vienen de muchos años formándose y que bueno, han sido obtenidos de manera honesta a través del trabajo. Bueno, quedará para las leyes venezolanas, para el marco jurídico y los instrumentos jurídicos venezolanos, tratar de aplicar ley a quienes se han apropiado de dineros de manera indebida, pero tenemos que trabajar en función de la gran mayoría de venezolanos que somos gente honesta, somos gente trabajadora, somos gente que nos debemos a nuestras familias. Y en definitiva, el momento histórico requiere que se establezcan emprendimientos en Venezuela, indistintamente de nacionalidades, posturas o tal vez formas, se empiecen a generar ingresos, se empiece a generar bienestar, se empiece a generar tributos con los cuales podamos establecer una nueva realidad que es aquella donde el Estado vive de la nación y no la nación vive del Estado, que es lo que ha ocurrido hasta ahora. Bueno, Felipe, se acotó el tiempo. Cierro con una frase que tú sueles utilizar y es no solamente esperarlo, ansiarlo, sino trabajar por el milagro Venezuela, porque estamos a nivel milagro y la idea es creer que sí lo podemos alcanzar con esfuerzo, con planificación, con unión. Un gran abrazo, Felipe. Muchísimas gracias. Solidaridad y unión para el pueblo venezolano. Vamos a lograr estar mejor pronto. Qué bueno, qué bueno. Felipe Capozzolo, presidente de Consecomercio. Regresaremos.